¿Alguna vez te has preguntado si Dios escucha tus oraciones? Muchas veces, en medio del silencio o de las pruebas, llegamos a cuestionar si nuestras palabras realmente llegan al cielo. Sin embargo, la Biblia nos da una promesa clara. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5:14. Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también anhela tener una relación cercana con nosotros a través de ellas. Pero ¿cómo podemos orar de manera que nuestro clamor toque su corazón y active su poder en nuestra vida? Hoy aprenderemos las claves esenciales para una oración eficaz, descubriendo cómo nuestra fe y nuestras palabras pueden abrir las puertas del cielo. ¿Estás listo para transformar tu vida de oración y experimentar la cercanía de Dios como nunca antes? Alábelo, que Él vive. La fe es el cimiento de toda oración eficaz. Sin fe, nuestras palabras se vuelven huecas y nuestras peticiones carecen de la conexión necesaria para activar el poder de Dios. En Hebreos 11:6 se nos dice claramente: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta declaración no solo resalta la importancia de la fe, sino que también nos revela que Dios responde a aquellos que confían en su carácter y en su capacidad para cumplir lo que promete. Desde el principio, la fe ha sido el puente entre el hombre y Dios. No es casualidad que los grandes milagros de la Biblia estén acompañados por actos de confianza absoluta en el poder divino. Uno de los ejemplos más conmovedores se encuentra en el Evangelio de Marcos, cuando un hombre desesperado lleva a su hijo endemoniado ante Jesús. Este padre había intentado todo sin éxito y su fe estaba al borde de la desesperación. Pero al encontrarse con Jesús, clama con un corazón quebrantado: creo, ayúdame en mi incredulidad. Marcos 9:24. Esta oración, aunque breve, encapsula el poder de la fe. Jesús no solo expulsó el espíritu maligno del niño, sino que también afirmó que todo es posible para el que cree. La fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar en Dios a pesar de ellas. En un mundo lleno de incertidumbres, confiar en lo invisible puede parecer un acto de locura, pero esa es precisamente la belleza de la fe. No se basa en lo que vemos, sino en la convicción de que Dios es fiel a su palabra. En Romanos 10:17 Pablo escribe: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto nos recuerda que nuestra fe no surge de nuestras propias fuerzas, sino de una conexión constante con las promesas de Dios a través de su palabra. Alaba lo que Él vive. En los evangelios encontramos una historia que ilustra el poder transformador de la fe en la oración. En Lucas 7, un centurión romano se acerca a Jesús para pedirle que sane a su siervo, quien estaba gravemente enfermo. Lo que hace única esta historia no es solo la petición, sino la manera en que el centurión expresó su fe. Él le dijo a Jesús: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi siervo será sanado. Lucas 7:7. Jesús, maravillado por la fe de este hombre, declaró: ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. En ese mismo momento, el siervo fue sanado. Este relato no solo subraya la importancia de la fe en la oración, sino que también nos enseña que la fe no depende de las circunstancias. El centurión no pidió una señal ni necesitó la presencia física de Jesús para creer. Simplemente confió en su autoridad. Esta confianza absoluta nos desafía a preguntarnos:
¿Estamos dispuestos a confiar en Dios de la misma manera? La oración que se basa en la fe también reconoce la soberanía de Dios. No se trata de obligarlo a actuar según nuestros deseos, sino de confiar en que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. En 1 Juan 5, 14, 15 se nos da una promesa. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Este pasaje nos recuerda que la fe no solo consiste en creer que Dios puede responder, sino también en descansar en la seguridad de que su respuesta será lo mejor para nosotros. A veces la fe puede ser probada a través de la espera. Cuando nuestras oraciones no reciben una respuesta inmediata, es fácil sucumbir al desánimo y dudar si Dios realmente nos está escuchando. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que la espera no es un rechazo, sino una oportunidad para fortalecer nuestra confianza en Él. En Habacuc 2:3 se nos anima. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá. No tardará. Este versículo nos invita a mantenernos firmes, recordando que el tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando no coincide con nuestras expectativas. En la vida cotidiana, muchos testimonios reflejan cómo la fe en la oración ha traído resultados milagrosos. Una mujer que enfrentaba un diagnóstico devastador de cáncer decidió poner toda su confianza en Dios. Aunque los médicos le dieron pocas esperanzas, ella comenzó a proclamar las promesas de sanidad contenidas en la Biblia y a orar con fe, creyendo que Dios tenía el poder de restaurar su cuerpo. Meses después, sus exámenes médicos mostraron una recuperación completa, dejando a los médicos asombrados. Este testimonio no solo es una evidencia del poder de la fe, sino también un recordatorio de que Dios honra a quienes confían en Él. La fe también tiene el poder de transformar nuestras perspectivas. Cuando oramos con fe, nuestras circunstancias pueden no cambiar de inmediato, pero nuestro corazón sí. La fe nos permite ver más allá de las limitaciones humanas y enfocarnos en el poder ilimitado de Dios. En Filipenses 4, 6, 7 se nos instruye: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje destaca cómo la fe en la oración no solo trae respuestas, sino también una paz que trasciende las circunstancias. Dios no exige una fe perfecta, sino una fe genuina. Incluso cuando nuestras fuerzas flaquean, Él es fiel para sostenernos. En Isaías 40:31 se nos promete: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo nos anima a perseverar, recordándonos que Dios nunca nos deja solos en nuestras luchas. La fe no elimina la realidad de nuestras circunstancias, pero nos permite enfrentarlas con esperanza. Cuando oramos con fe, no solo estamos presentando nuestras necesidades a Dios, sino también declarando que confiamos en su poder para intervenir. Este acto de confianza no solo honra a Dios, sino que también fortalece nuestra relación con Él. La fe en la oración no es una herramienta para manipular a Dios, sino un reflejo de nuestra dependencia total de Él. Es una declaración de que reconocemos su autoridad y su bondad, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas.
Este consejo nos invita a rendirnos completamente a su guía, sabiendo que Él siempre tiene el control. Cuando elegimos orar con fe, estamos diciendo que creemos en un Dios que escucha, responde y actúa. No importa cuán grande sea la montaña que enfrentamos, su poder es mayor. Jesús lo dijo claramente en Mateo 17:20. Porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Este llamado no es solo a creer, sino a actuar en esa fe, confiando en que Dios puede hacer lo imposible. Alábelo, que Él vive. La fe es la llave que abre las puertas del cielo, es el cimiento sobre el cual se construye toda oración eficaz. Y es la evidencia de que nuestra confianza no está en nuestras circunstancias, sino en aquel que tiene el poder de transformarlas. Dios no solo nos llama a orar, sino a hacerlo con la certeza de que Él escucha, responde y obra en nuestra vida. La oración con fe no solo cambia nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón, llevándonos a una relación más profunda y significativa con Él. Orar con sinceridad y desde el corazón es fundamental para conectar con Dios de manera auténtica. Él no busca palabras elegantes ni discursos perfectos, sino la verdad que hay en lo más profundo de nuestro ser. En Salmos 62:8 se nos anima: confíen siempre en Él, derramen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Estas palabras nos recuerdan que la oración no es un acto de perfección, sino un acto de apertura, donde llevamos a Dios nuestras alegrías, dolores y esperanza con completa transparencia. Desde el principio, Dios ha mostrado su interés por lo que hay en el corazón del hombre. No se deja impresionar por las apariencias ni por lo externo. En 1 Samuel 16:7, cuando el profeta Samuel buscaba al futuro rey de Israel, Dios le dijo: el Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Este principio nos enseña que lo que realmente toca el corazón de Dios es nuestra sinceridad, no la forma de nuestras palabras. Un ejemplo bíblico poderoso sobre la oración sincera se encuentra en la parábola del fariseo y el publicano relatada por Jesús en Lucas 18:9-14. En esta historia, dos hombres suben al templo a orar. El fariseo, confiando en su justicia propia, ora con arrogancia, agradeciendo no ser como los demás. Por otro lado, el publicano, consciente de su pecado, ni siquiera se atreve a levantar la vista al cielo, sino que clama: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús concluye diciendo que fue el publicano y no el fariseo quien regresó a su casa justificado. Este relato muestra que Dios no responde a la autosuficiencia ni a la hipocresía, sino a la humildad y a la honestidad. Hablar con sinceridad y desde el corazón en la oración significa reconocer nuestras luchas y debilidades delante de Dios. No se trata de ocultar nuestros miedos o fallas, sino de presentarlas con confianza, sabiendo que Él nos entiende y nos ama tal como somos. En Hebreos 4:15-16 se nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este versículo no solo nos asegura que Dios comprende nuestras luchas, sino que también nos invita a acudir a Él con valentía, sabiendo que siempre nos recibe con gracia y compasión. Alábalo, que Él vive.
La sinceridad en la oración también significa estar dispuestos a expresar nuestras dudas y preguntas. En los Salmos encontramos un ejemplo tras otro de hombres y mujeres que no ocultaron sus emociones ni sus preguntas difíciles. En Salmos 13, David clama acá: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Estas palabras reflejan un corazón genuino que no teme llevar sus dudas y temores delante de Dios. Sin embargo, incluso en medio de su angustia, David termina el Salmo declarando su confianza en la fidelidad de Dios. Pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación. La oración sincera no se limita a expresar nuestras necesidades. También incluye reconocer quién es Dios y adorarlo por lo que Él ha hecho. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a comenzar nuestra oración reconociendo la santidad de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Este modelo nos muestra que la sinceridad en la oración también implica alinear nuestro corazón con el carácter de Dios, recordando su grandeza y su bondad. Un testimonio conmovedor sobre el poder de la oración sincera es el de George Mueller, un hombre conocido por su vida de fe y oración. Mueller dirigió orfanatos en Inglaterra y a lo largo de su vida dependió completamente de Dios para suplir las necesidades de cientos de niños. En una ocasión no había comida para el desayuno de los niños. Sin embargo, Mueller reunió a todos alrededor de la mesa y oró con gratitud por los alimentos que Dios proveería. Poco después, un panadero llegó inesperadamente con suficiente pan para todos, y un lechero cuyo carro se había descompuesto cerca del orfanato ofreció toda su leche. Este testimonio ilustra cómo una oración genuina, acompañada de confianza en Dios, puede desencadenar milagros. Cuando hablamos con sinceridad, también demostramos nuestra confianza en que Dios escucha y se preocupa por nosotros. En Filipenses 4, 6, 7 se nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje no solo nos anima a presentar nuestras necesidades, sino también a hacerlo con gratitud, sabiendo que Dios está obrando incluso antes de que veamos la respuesta. En nuestra relación con Dios, la sinceridad no solo abre la puerta para que Él obre en nuestras vidas, sino que también transforma nuestro corazón. Cuando oramos desde lo más profundo de nuestro ser, sin pretensiones ni máscaras, experimentamos una cercanía con Dios que nos llena de paz y confianza. Esta transparencia nos libera de la carga de tratar de impresionar a Dios y nos permite descansar en su amor incondicional. La sinceridad en la oración también nos enseña a escuchar. No se trata solo de hablar, sino de estar abiertos a lo que Dios quiere decirnos. En Salmos 46:10 se nos invita: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Este llamado a la quietud nos recuerda que la oración no es un monólogo, sino un diálogo, donde nuestra sinceridad abre el espacio para que Dios nos hable y nos guíe. La oración sincera no necesita ser larga ni elaborada. Basta con que sea auténtica. En Mateo 6, 7, 8, Jesús advirtió contra el uso de palabras repetitivas o vacías, asegurando que nuestro Padre sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Este principio nos libera de la presión de encontrar las palabras correctas y nos anima a orar con la confianza de que Dios conoce y entiende nuestro corazón. Dios no está interesado en la apariencia, sino en la realidad de nuestra relación con Él. En Isaías 29:13, el Señor dice: este pueblo se me acerca con la boca y me honra con los labios,
pero su corazón está lejos de mí. Estas palabras son una advertencia contra la hipocresía en la oración y un recordatorio de que lo que realmente importa es la sinceridad de nuestro corazón. Alábelo, que Él vive. Al final, orar con sinceridad y desde el corazón no solo transforma nuestra vida de oración, sino también nuestra relación con Dios. Nos libera para ser nosotros mismos delante de Él, sabiendo que su amor no depende de nuestra perfección, sino de su gracia. Cuando derramamos nuestro corazón delante de Él, encontramos no solo respuestas, sino también su paz y su presencia, que son más que suficientes para sostenernos en cualquier circunstancia. Orar buscando la voluntad de Dios es uno de los actos más profundos de fe y entrega que un creyente puede realizar. Es un reconocimiento de que su plan siempre es mejor que el nuestro y de que su sabiduría supera con creces nuestras limitadas perspectivas. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este pasaje nos llama a dejar de lado nuestras propias expectativas y a permitir que la oración sea el medio por el cual nos alineamos con los propósitos divinos. Jesús nos dio el ejemplo supremo de este tipo de oración en el huerto de Getsemaní. Frente al peso de la cruz que estaba por cargar, oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Estas palabras no solo reflejan su humanidad, sino también su completa sumisión al plan del Padre. En ese momento de angustia, Jesús no buscó imponer su deseo, sino que entregó su voluntad en las manos del Padre Celestial. Este acto no fue fácil, pero nos demuestra que la oración que busca la voluntad de Dios no siempre elimina el sufrimiento, sino que nos fortalece para enfrentarlo con la seguridad de que estamos caminando en el propósito divino. Buscar la voluntad de Dios en nuestras oraciones implica rendir nuestras propias expectativas. Muchas veces nos acercamos a Dios con una idea fija de cómo deberían resolverse nuestras situaciones. Sin embargo, la verdadera oración es aquella que reconoce que Él ve lo que nosotros no podemos ver y que su plan es siempre para nuestro bien. En Jeremías 29:11 Dios nos dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo nos recuerda que aunque sus caminos no siempre sean comprensibles, podemos confiar en que son buenos y están diseñados para nuestra restauración y bendición. Un ejemplo bíblico que resalta la importancia de buscar la voluntad de Dios se encuentra en la vida de Abraham. Cuando Dios le prometió que sería padre de muchas naciones, Abraham tuvo que esperar décadas para ver cumplida esa promesa. En ese tiempo de espera enfrentó dudas y desafíos, pero finalmente confió en que el plan de Dios se cumpliría. En Hebreos 11:8 se nos dice: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Su disposición para seguir a Dios, incluso sin conocer todos los detalles, es un recordatorio de que buscar su voluntad requiere fe y paciencia. La oración que se alinea con la voluntad de Dios no siempre trae respuestas inmediatas, pero siempre trae paz. En Filipenses 4:6-7 se nos promete: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos muestra que cuando dejamos nuestras preocupaciones en manos de Dios,
experimentamos una paz que trasciende nuestras circunstancias, porque sabemos que Él está obrando en nuestro favor. Un ejemplo conmovedor de esto se encuentra en la historia de Job. Este hombre justo enfrentó una pérdida inimaginable, pero incluso en medio de su sufrimiento reconoció la soberanía de Dios. En Job 1:21 declaró: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo partiré. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque Job no entendía por qué estaba sufriendo, eligió confiar en que Dios tenía un propósito más grande. Al final, su fe fue recompensada y su vida fue restaurada más allá de lo que podía imaginar. La oración que busca la voluntad de Dios no es un acto de resignación, sino de confianza activa. No significa rendirse a las circunstancias, sino confiar en que el Creador del universo está trabajando en cada detalle para nuestro bien. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este llamado nos invita a entregar nuestras decisiones, preocupaciones y planes a Dios, sabiendo que Él nos guiará por el camino correcto. Cuando buscamos la voluntad de Dios en la oración, también aprendemos a discernir su voz. En Juan 10:27, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este versículo nos asegura que, como hijos de Dios, tenemos acceso a su guía. Sin embargo, para discernir su voluntad, debemos estar dispuestos a escuchar con un corazón dispuesto y a obedecer cuando nos llama. Alaba lo que Él vive. Un ejemplo contemporáneo de esto es el testimonio de un misionero que, frente a una difícil decisión sobre su ministerio, dedicó semanas a orar para discernir la voluntad de Dios. Aunque inicialmente tenía planes propios, eligió entregarlos en oración, pidiendo a Dios que lo guiara. Finalmente sintió claramente el llamado de Dios para ir a un lugar inesperado, donde su ministerio floreció de maneras que nunca habría imaginado. Este testimonio nos recuerda que cuando buscamos su voluntad, Dios no solo nos guía, sino que también multiplica los frutos de nuestra obediencia. La voluntad de Dios no siempre es cómoda, pero siempre es buena. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo nos da la confianza de que incluso en los momentos difíciles, su plan está trabajando para nuestro beneficio. La oración que busca la voluntad de Dios también requiere paciencia. A veces las respuestas no llegan de inmediato y el silencio puede ser difícil de soportar. Sin embargo, Isaías 40:31 nos recuerda: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este pasaje nos anima a esperar en el Señor, sabiendo que Él nunca llega tarde y siempre cumple su palabra. En última instancia, buscar la voluntad de Dios en la oración nos transforma, nos lleva a un lugar de mayor dependencia y confianza en Él, enseñándonos a rendir nuestras propias agendas y a abrazar su propósito. Este tipo de oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón, alineándolo con el carácter y los planes de Dios. Dios no esconde su voluntad de nosotros. Al contrario, desea revelarla a quienes lo buscan con sinceridad. En Jeremías 33:3 se nos promete: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Este versículo nos asegura que
cuando oramos con un corazón dispuesto, Dios se deleita en mostrarnos su camino y en guiarnos hacia su propósito perfecto. Alabe lo que Él vive. La oración que busca la voluntad de Dios no es fácil, pero es profundamente transformadora. Nos libera del peso de nuestras propias expectativas y nos lleva a confiar en que su plan es siempre para nuestro bien y su gloria. Cuando oramos de esta manera, no solo experimentamos la paz de Dios, sino también su presencia que nos sostiene en cada paso del camino. Orar con un espíritu de perdón es una de las llaves más poderosas para que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios. No es una sugerencia ni una recomendación opcional, sino un mandato divino que transforma no solo nuestra relación con Dios, sino también con las personas que nos rodean. Jesús fue claro en este principio cuando dijo: y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone sus pecados. Marcos 11:25. Estas palabras no solo reflejan la importancia del perdón, sino que también nos muestran que existe una conexión directa entre nuestra disposición a perdonar y nuestra comunión con Dios. El perdón no es fácil, requiere humildad, valentía y un corazón dispuesto a soltar el dolor causado por otros. Sin embargo, es un acto necesario para desbloquear el poder de la oración en nuestra vida. En la parábola del siervo despiadado, relatada en Mateo 18, 23, 35, Jesús nos enseña que la falta de perdón puede convertirse en un obstáculo que impide experimentar la gracia de Dios. En esta historia, un siervo es perdonado de una deuda inmensa por su Señor, pero poco después se niega a perdonar a un compañero que le debía una cantidad mínima. Al enterarse de esto, el Señor retira su perdón y lo entrega a los verdugos. Jesús concluye con una advertencia contundente: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón a su hermano. Este relato subraya que el perdón no es solo un requisito, sino una evidencia de que hemos comprendido y recibido la gracia de Dios. El perdón en la oración no significa ignorar el dolor o justificar las acciones de quien nos ha lastimado. En cambio, implica liberar a esa persona de la deuda emocional que sentimos que nos deben, dejando el juicio en manos de Dios. Romanos 12, 19 nos recuerda: no se venguen, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al perdonar no solo obedecemos a Dios, sino que también nos liberamos de la carga del resentimiento, permitiendo que su paz llene nuestro corazón. Un ejemplo bíblico, poderoso, de oración, con un espíritu de perdón, se encuentra en la vida de Esteban, el primer mártir cristiano. Mientras era apedreado por sus enemigos, Esteban oró: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Estas palabras, pronunciadas en medio del sufrimiento extremo, son un reflejo del corazón de Cristo, quien también oró por sus enemigos en la cruz, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Estos ejemplos no solo nos inspiran, sino que también nos desafían a extender el mismo perdón a quienes nos han herido, confiando en que Dios es justo y misericordioso. Alaba lo que Él vive. La falta de perdón no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra salud emocional y espiritual. En Hebreos 12:15 se nos advierte: cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Este versículo nos muestra cómo el resentimiento puede arraigarse en nuestro corazón, afectando nuestras oraciones
y nuestra capacidad de recibir la gracia de Dios. Sin embargo, cuando elegimos perdonar, rompemos esas cadenas y permitimos que su amor fluya libremente en nuestra vida. Un testimonio conmovedor sobre el poder del perdón en la oración es el de Corrie ten Boom, una mujer cristiana que sobrevivió a los horrores de un campo de concentración nazi. Después de la guerra, Corrie predicaba sobre el perdón, pero enfrentó una prueba personal cuando uno de los guardias que había participado en su sufrimiento se le acercó para pedirle perdón. En ese momento, Corrie luchó con su humanidad, pero oró para que Dios le diera la fuerza para perdonar. Al extender su mano y ofrecer el perdón, sintió una liberación y una paz que solo Dios podía dar. Este testimonio nos recuerda que el perdón no es algo que podamos hacer por nuestra cuenta. Necesitamos la ayuda de Dios para liberar nuestro corazón y dejar ir el dolor. Cuando oramos con un espíritu de perdón, no solo estamos obedeciendo a Dios, sino que también estamos abriendo la puerta para que Él obre en nuestras vidas. En Isaías 1:18, Dios nos invita: vengan ahora y razonemos juntos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Este versículo nos asegura que, así como Dios nos perdona, también nos llama a extender esa gracia a los demás. La oración con perdón también trae sanidad. En Santiago 5:16 se nos exhorta: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Este pasaje no solo subraya la importancia de la confesión y el perdón, sino que también nos muestra cómo estas acciones abren el camino para la restauración espiritual y física. El perdón no significa que olvidemos el daño que nos han causado, pero sí significa que elegimos no permitir que ese daño controle nuestra vida. En Efesios 4:31-32 se nos insta: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Este versículo nos muestra que el perdón no solo beneficia para la persona que lo recibe, sino también a quien lo otorga, liberándolo de la carga emocional que el resentimiento trae consigo. Cuando llevamos el perdón a nuestras oraciones, permitimos que Dios transforme nuestro corazón. Él no solo nos ayuda a soltar el dolor, sino que también nos llena de su amor, capacitándonos para amar incluso a quienes nos han lastimado. En Mateo 5:44, Jesús nos llama a orar por nuestros enemigos y a bendecir a quienes nos persiguen. Este mandato no es fácil, pero es un reflejo del corazón de Dios, quien extiende su gracia a todos, sin excepción. Orar con un espíritu de perdón no significa negar nuestras emociones, sino llevarlas a Dios y permitir que Él nos dé la fuerza para hacer lo que parece imposible. En Salmo 147:13 nos dice: sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este versículo nos recuerda que cuando nos sentimos incapaces de perdonar, Dios es quien restaura nuestro corazón y nos da el poder para seguir adelante. El perdón en la oración también nos enseña a depender completamente de Dios. Al elegir perdonar, declaramos que confiamos en su justicia y en su plan, incluso cuando no entendemos por qué hemos enfrentado ciertas pruebas. En Deuteronomio 32:4 se nos asegura: Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel que no comete injusticia, recto y justo es Él. Este recordatorio nos da la confianza de que al liberar a otros, estamos dejando nuestras cargas en las manos del juez perfecto. Dios no nos pide que perdonemos para ignorar el dolor que hemos sufrido, sino para liberar nuestro corazón y abrir el camino
a su gracia. Cuando oramos con un espíritu de perdón, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento y una libertad que solo Él puede dar. La oración con perdón no solo nos acerca a Dios, sino que también nos transforma, permitiéndonos reflejar su amor en cada aspecto de nuestra vida. Alabe lo que Él vive. La gratitud en la oración es una expresión de fe que no solo transforma nuestras palabras, sino también nuestro corazón. Cuando nos acercamos a Dios con un espíritu agradecido, reconocemos su bondad, incluso en medio de las pruebas, y afirmamos que su fidelidad nunca falla. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos anima: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La gratitud no solo abre las puertas del cielo, sino que también nos permite experimentar la paz que Dios promete. Una paz que trasciende nuestras circunstancias. Jesús, en su vida terrenal, mostró cómo la gratitud es una parte esencial de la oración. Antes de alimentar a miles con solo unos pocos panes y peces, levantó la vista al cielo y dio gracias. Juan 6:11. Este acto no fue solo una formalidad, sino una declaración de fe que reconocía al Padre como el proveedor de todo lo necesario. A través de su ejemplo, aprendemos que la gratitud no depende de la abundancia, sino de la confianza en que Dios siempre provee en su tiempo y de la manera perfecta. La gratitud también tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva. Cuando elegimos dar gracias incluso en medio de desafíos, nos enfocamos en la fidelidad de Dios en lugar de en nuestras dificultades. En 1 Tesalonicenses 5, 18 se nos exhorta: den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Este llamado no significa que debamos ignorar nuestras luchas, sino que podemos encontrar motivos para agradecer, sabiendo que Dios está obrando en cada detalle de nuestra vida. En el Salmo 104 se nos invita: entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y bendigan su nombre. Esta instrucción nos muestra que la gratitud no solo es un acto personal, sino también una forma de adoración que nos lleva a la presencia de Dios. Cuando agradecemos, no solo estamos reconociendo lo que Él ha hecho, sino también quién es Él, fiel, justo y lleno de amor. Alaba lo que Él vive. Un relato bíblico que ilustra el poder de la gratitud en la oración es el de los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. En Lucas 17, 11, 19 se nos narra cómo solo uno de ellos, un samaritano, regresó para agradecerle. Jesús, sorprendido, preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? Luego le dijo al hombre: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Este episodio nos recuerda que la gratitud no solo honra a Dios, sino que también profundiza nuestra relación con Él, llevándonos a experimentar su gracia de una manera más completa. En la vida cotidiana, practicar la gratitud en nuestras oraciones puede parecer un desafío, especialmente cuando enfrentamos pruebas. Sin embargo, la gratitud no niega nuestras luchas, las pone en perspectiva. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo nos da la confianza de que incluso en los momentos más oscuros, Dios está trabajando para nuestro bien. Y por eso podemos agradecer, aunque aún no veamos el resultado final. La oración con gratitud también nos conecta con el carácter inmutable de Dios.
En Salmo 136 el salmista repite una y otra vez, porque su amor es eterno. Este recordatorio constante de la fidelidad de Dios nos impulsa a dar gracias, sabiendo que su amor por nosotros no tiene fin y que cada día está lleno de sus misericordias. En momentos de incertidumbre, la gratitud puede convertirse en un ancla que nos sostiene. Cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo y vieron la liberación que Dios les había dado, respondieron con un canto de alabanza y gratitud. Éxodo 15, 1, 21. Este acto de adoración no solo celebró la victoria, sino que también fortaleció su fe para las pruebas futuras. De manera similar, nuestra gratitud en la oración no solo reconoce lo que Dios ha hecho, sino que también nos prepara para confiar en su fidelidad en lo que está por venir. Agradecer a Dios en nuestras oraciones no significa que ignoremos nuestras necesidades o que no le presentemos nuestras peticiones. En cambio, la gratitud nos permite acercarnos a Él con confianza, recordando su fidelidad pasada como garantía de su provisión futura. En Lamentaciones 3, 22, 23 se nos dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Este pasaje nos recuerda que sin importar lo que enfrentemos, siempre hay algo por lo cual agradecer. La fidelidad inquebrantable de Dios. En la práctica, la gratitud en la oración puede ser tan simple como recordar un momento específico en el que Dios respondió a una necesidad o fortaleció nuestra fe. Estas memorias de su bondad no solo nos inspiran a agradecer, sino que también nos dan la confianza de que Él seguirá siendo fiel. La Biblia está llena de relatos que nos animan a recordar y dar gracias por las obras de Dios, como en Salmo 77, 11, 12. Recordaré las obras del Señor. Sí, haré memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y reflexionaré en tus grandes hechos. Cuando cultivamos un espíritu agradecido, también inspiramos a otros a hacer lo mismo. En Colosenses 3:16 Pablo nos exhorta: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales con gratitud de corazón hacia Dios. Este llamado nos recuerda que la gratitud no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino también nuestra comunión con los demás. El acto de agradecer en nuestras oraciones nos transforma de muchas maneras. Nos ayuda a soltar la ansiedad, a centrarnos en las bendiciones presentes y a confiar en que Dios sigue siendo fiel, incluso en medio de los desafíos. La gratitud nos permite ver la vida desde la perspectiva de la eternidad, recordándonos que, aunque nuestras circunstancias cambien, el amor de Dios permanece constante. Dios se deleita en un corazón agradecido. En 2 Corintios 9, 11, 12, Pablo escribe: ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Este versículo subraya que la gratitud no solo beneficia nuestra relación con Dios, sino que también produce frutos en nuestra vida y en la de quienes nos rodean. Cuando oramos con gratitud, no solo estamos cumpliendo un mandato divino, estamos entrando en un lugar de intimidad con Dios, donde su paz y su gozo llenan nuestro ser. La gratitud nos lleva a recordar que incluso en nuestras pruebas tenemos un Salvador que nos ama y que nunca nos deja solos. En cada situación podemos elegir agradecer, sabiendo que Dios está con nosotros y que su bondad y su fidelidad nunca fallan. Con un espíritu agradecido, nuestras oraciones no solo se convierten en un clamor, sino en una ofrenda de adoración que toca el corazón de Dios. Y en esa adoración encontramos fuerza,
esperanza y la certeza de que su gracia es suficiente para cada día. Alábelo, que Él vive. La perseverancia en la oración es una expresión de fe que nos lleva a confiar en Dios incluso cuando las respuestas parecen tardar. Cada vez que elegimos continuar orando, estamos diciendo con nuestras acciones que creemos en su carácter, en su bondad y en su fidelidad. Jesús nos mostró la importancia de esta constancia cuando relató la historia de una viuda que buscaba justicia frente a un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. La viuda, a pesar de enfrentarse a la indiferencia, no se dio por vencida. Su persistencia llevó al juez a actuar y Jesús concluyó diciendo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Lucas 18, 7, 8. Esta enseñanza no solo muestra que Dios escucha, sino que también revela que la oración constante es una demostración de nuestra fe en su promesa de actuar. Sin embargo, perseverar no siempre es fácil. Hay momentos en los que el silencio parece interminable y las circunstancias pueden llevarnos a cuestionar si nuestras palabras realmente llegan al cielo. Pero es precisamente en esos momentos donde la perseverancia cobra mayor significado. Es una declaración de confianza, no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios para obrar en su tiempo perfecto. Cuando oramos con constancia, algo cambia dentro de nosotros. Más allá de buscar resultados inmediatos, comenzamos a encontrar consuelo en la relación que se profundiza con Dios. Un testimonio conmovedor es el de una mujer que durante años oró por la restauración de su matrimonio. Aunque la reconciliación no llegó de la manera que esperaba, descubrió que en cada momento de oración su corazón era transformado. La paz que encontró no dependió de la respuesta que buscaba, sino de la certeza de que Dios estaba con ella en medio de su proceso. Jesús modeló esta perseverancia en su propio tiempo en la tierra. En el huerto de Getsemaní, frente a una prueba inimaginable, clamó al Padre con un corazón lleno de angustia, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Aunque sabía lo que enfrentaría, eligió orar y someterse al propósito de Dios, mostrándonos que la perseverancia en la oración no siempre cambia nuestras circunstancias, pero siempre nos da la fuerza para atravesarla. La oración constante también nos enseña a esperar con fe. Ana, quien enfrentó años de infertilidad y burla, nunca dejó de clamar a Dios por un hijo. Su perseverancia no solo resultó en el milagro de Samuel, sino que también la llevó a un lugar de entrega total. Su historia nos recuerda que la espera activa no es tiempo perdido, sino un proceso donde Dios obra tanto en nuestras circunstancias como en nuestro interior. La espera también tiene el propósito de enseñarnos a escuchar. En nuestra prisa por obtener respuestas, a menudo olvidamos que la oración no es solo hablar, sino también estar en silencio y discernir lo que Dios nos está diciendo. Un pastor que dedicó décadas a orar por un avivamiento en su comunidad compartió cómo, en ese tiempo de espera, aprendió a ver la fidelidad de Dios en cada pequeño detalle. Aunque el gran cambio no llegó de inmediato, los años de oración constante transformaron su corazón y el de su iglesia, preparando el terreno para una obra de Dios que impactó a generaciones. A través de la oración persistente, aprendemos a descansar en la soberanía de Dios. No significa resignarnos a nuestras circunstancias, sino confiar en que Él está trabajando incluso cuando no lo vemos. En 1 Pedro 5:7 se nos dice: echen
todas sus ansiedades sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Este acto de entrega nos libera de la carga de intentar controlar nuestras vidas y nos recuerda que Dios está presente en cada detalle, sosteniéndonos con su amor. La perseverancia también nos enseña a enfocarnos en las promesas de Dios en lugar de en nuestras limitaciones. Cada vez que oramos, reafirmamos nuestra fe en que Él cumplirá lo que ha prometido. Aunque el tiempo y la forma en que responde pueden diferir de nuestras expectativas, cada oración nos acerca más a su corazón. Un aspecto transformador de la oración constante es que cambia nuestra perspectiva. Una madre que enfrentaba la enfermedad terminal de su hijo relató cómo, durante meses de oración continua, pasó de pedir un milagro físico a buscar la paz y la fortaleza de Dios. Aunque su hijo no sanó, encontró una relación más profunda con Dios que la sostuvo durante los momentos más oscuros. Su testimonio nos recuerda que la perseverancia no siempre trae las respuestas que queremos, pero siempre nos lleva a un lugar de confianza plena en la bondad de Dios. Alaba lo que Él vive. La oración constante no solo nos transforma individualmente, sino que también fortalece nuestra unidad como cuerpo de Cristo. Cuando oramos juntos con perseverancia, edificamos nuestra fe colectiva y testificamos del poder de Dios en nuestras vidas. Una iglesia que dedicó meses a orar por la restauración de su comunidad experimentó cómo Dios comenzó a obrar de maneras inesperadas, trayendo reconciliación y esperanza en áreas que parecían imposibles de sanar. Este poder de la oración unida es un recordatorio de que nuestras palabras, cuando se elevan con fe y constancia, tienen un impacto eterno. Orar sin cesar es más que un acto repetitivo. Es un reflejo de nuestra dependencia total de Dios. Es un recordatorio diario de que nuestras fuerzas son limitadas, pero su gracia es inagotable. La constancia en la oración no cambia quién es Dios, pero sí cambia quiénes somos nosotros. Nos lleva a un lugar de humildad, donde su voluntad se convierte en nuestra mayor esperanza y su presencia en nuestra mayor recompensa. Cuando perseveramos en la oración, estamos declarando que creemos en el Dios que cumple sus promesas. Aunque las respuestas no siempre llegan en nuestro tiempo, cada oración nos acerca más a su propósito, transformando nuestras vidas de maneras que no siempre podemos anticipar. Y en ese proceso descubrimos que la mayor bendición no está en las respuestas, sino en la relación que se profundiza con el Creador que nos ama incondicionalmente. La oración es mucho más que palabras dirigidas al cielo. Es una conexión viva y profunda con el Dios que nos creó, nos ama y desea lo mejor para nosotros. Al recorrer cada una de estas formas de orar, hemos descubierto un camino que no solo nos acerca más a su corazón, sino que también transforma nuestra vida desde lo más profundo. No se trata de seguir fórmulas mágicas, sino de cultivar una relación sincera y constante que refleje nuestra fe, gratitud y dependencia de su bondad infinita. Dios no busca oraciones perfectas, sino corazones dispuestos. La fe nos permite acercarnos a Él con confianza, creyendo que su poder es suficiente para obrar en nuestras vidas. Orar con sinceridad y abrirle nuestro corazón nos libera de las máscaras y nos invita a una relación auténtica con aquel que ya conoce nuestras luchas y alegrías. Cuando buscamos su voluntad, reconocemos que sus planes siempre son mejores que los nuestros, y al alinearnos con Él, encontramos paz, dirección y propósito. El perdón nos libera de las cadenas del resentimiento y nos abre las puertas a una comunión más profunda con Dios. Es en ese acto de soltar, incluso cuando parece imposible, donde experimentamos la sanidad que solo Él puede traer.
La gratitud, por su parte, nos recuerda que incluso en medio de las dificultades, Dios siempre está obrando para nuestro bien. Cada oración agradecida no solo honra su bondad, sino que también nos llena de paz y gozo en su presencia. Finalmente, la perseverancia nos enseña a confiar en el carácter inmutable de Dios, incluso cuando las respuestas parecen tardar. La constancia en la oración no es un esfuerzo vano, sino una declaración de fe que afirma que creemos en su amor y su fidelidad, incluso en medio del silencio. Cada una de estas formas de orar no solo nos conecta con Dios, sino que también nos transforma, llevándonos a ser más como Cristo en cada área de nuestra vida. La oración tiene el poder de cambiarlo todo, nuestras circunstancias, nuestra perspectiva y, lo más importante, nuestro corazón. Cuando oramos con fe, sinceridad, buscando su voluntad, perdonando, agradeciendo y perseverando, entramos en una dimensión espiritual donde el cielo toca la tierra. Este no es un proceso rápido ni siempre fácil, pero es profundamente transformador. Al persistir en la oración, aprendemos a soltar nuestras cargas, a confiar en su tiempo perfecto y a ver su mano obrando incluso en los detalles más pequeños de nuestra vida. En los evangelios, Jesús nos dejó un modelo claro de lo que significa una vida de oración. Desde los momentos de alabanza hasta las noches de intercesión, su ejemplo nos invita a buscar al Padre con un corazón humilde y dispuesto. No fue casualidad que los discípulos, al observar su vida, le pidieran: Señor, enséñanos a orar. Jesús no solo respondió con palabras, sino con una vida que reflejaba una dependencia total del Padre. Su ejemplo nos recuerda que la oración no es un acto ocasional, sino una forma de vivir, una conversación continua con el Creador. Una relación profunda con Dios no se logra en un instante, sino a través de una comunión constante y sincera. Cada oración, por pequeña que parezca, construye ese puente que nos conecta con su presencia. Aunque a veces no comprendamos sus respuestas o su tiempo, podemos confiar en que Él está obrando para nuestro bien. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Este pasaje nos invita a descansar en su sabiduría, sabiendo que su plan siempre es perfecto. La oración también nos enseña a rendirnos. No se trata de imponer nuestra voluntad, sino de someterla al propósito eterno de Dios. Es en este acto de entrega donde experimentamos una paz que trasciende nuestra circunstancia. Jesús, en el huerto de Getsemaní, mostró la belleza de esta entrega al decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este acto de obediencia y confianza nos desafía a buscar no lo que creemos que necesitamos, sino lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. Alabe lo que Él vive. Cada vez que oramos, estamos construyendo una relación que va más allá de las palabras. En la oración encontramos consuelo en los momentos de tristeza, dirección en medio de la confusión y fortaleza cuando nos sentimos débiles. Dios no siempre promete una vida libre de dificultades, pero sí promete caminar con nosotros en cada paso del camino. En Salmos 23:4 se nos asegura: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Esta promesa nos recuerda que su presencia es constante, incluso en los momentos más oscuros.
Orar es un privilegio que nos conecta con el Dios del universo. No importa cuán grande o pequeño sea nuestro problema, Él siempre está dispuesto a escucharnos. En Jeremías 33:3, Dios nos invita: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta invitación nos asegura que nuestras oraciones nunca son en vano, y que cada palabra es escuchada por aquel que tiene el poder de obrar de manera extraordinaria en nuestra vida. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, también cambia nuestra perspectiva. Nos ayuda a ver la vida desde la lente de la eternidad, recordándonos que, aunque nuestras pruebas sean temporales, el amor y la fidelidad de Dios son eternos. Cada vez que oramos estamos declarando nuestra dependencia de Él y afirmando que su gracia es suficiente para sostenernos. Al concluir este viaje de reflexión sobre la oración, recordemos que no se trata de un final, sino de un comienzo. Cada día es una nueva oportunidad para acercarnos a Dios, para buscar su rostro y para experimentar su amor de una manera más profunda. La oración no es solo algo que hacemos, es quienes somos como hijos de Dios, personas llamadas a vivir en comunión constante con nuestro Padre Celestial. La promesa de Dios para aquellos que oran es clara: Él escucha, responde y obra en favor de sus hijos. Aunque las respuestas no siempre lleguen de la manera que esperamos, podemos confiar en que su plan es siempre bueno. En cada oración estamos construyendo una relación que trasciende el tiempo y las circunstancias. Una relación que nos llena de paz, gozo y esperanza en el Dios que nunca nos falla. Así que continúa orando, ora con fe, creyendo que Él puede hacer lo imposible. Ora con sinceridad, abriendo tu corazón completamente delante de Él. Busca su voluntad en cada palabra que pronuncias y permite que su plan perfecto guíe tu vida. Perdona, agradece y persevera, sabiendo que cada oración te acerca más a su corazón. Y cuando mires hacia atrás, verás que a través de cada palabra susurrada en su presencia, Dios ha estado escribiendo una historia de amor y redención en tu vida. Tu oración tiene poder, no porque tú seas fuerte, sino porque el Dios que escucha es poderoso. Confía en Él y permite que su presencia transforme no solo tus circunstancias, sino también tu corazón. En la oración encontramos el lugar donde el cielo toca la tierra y donde nuestras almas encuentran descanso en su amor eterno. Nunca dejes de orar, porque en cada palabra Dios está obrando de maneras que trascienden todo lo que podemos imaginar. Alábalo, que Él vive. Yeah.